Bueno, por supuesto que nosotros no creemos que nazca un nuevo muro, pero sí un mundo polarizado a partir de este conflicto, lo estamos contando permanentemente. Profe, pase por favor a la pizarra y cuéntele a la audiencia cómo nació y qué pasó, cómo se polarizó más aún el mundo a partir de la aparición del muro de Berlín. Todo suyo, Bueno, por lo favor. primero Dale. que tenemos que entender es que cuando se produce la derrota de Alemania, la derrota la producen tres actores, es decir, la Unión Soviética, Estados Unidos y, Francia. y el Reino Unido. Todas las zonas de ocupación, toda Alemania se divide en tres y Berlín se divide en tres. Ustedes van a ver en cuatro acá. ¿Por qué? Porque ahí aparece un sector que le ceden los aliados, es decir, Estados Unidos y el Reino Unido le ceden una parte para meter a Francia en la división. Pero básicamente se dividió en tres. Se dividió todo el territorio en tres partes. Todo el territorio alemán. Todo el territorio alemán se dividió en tres partes. Estamos hablando de 1945, terminada la Segunda Sí, Guerra. estamos hablando de la Conferencia de Yalta. Principios de 1945, antes de la derrota de Alemania. Claro. Ahí se divide, se acuerdan entre las superpotencias cómo se van a dividir ese territorio de ocupación. ¿Qué ocurre? Como había una disputa por quién entraba primero en Berlín, por la simbología que tenía Berlín, se acordó que fueran los rusos los que entraran primero, pero que después la ocupación de Berlín también se iba a dividir en estas tres potencias. Agregamos la cuarta, recuerden, siempre de la parte que tenían los occidentales. Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Bien. Berlín está a 150 kilómetros del territorio de los aliados occidentales. No había un acuerdo para penetrar acá, pero sí había establecido tres corredores aéreos para llegar a Berlín. Es decir, no establecieron una ruta terrestre porque se daba por sobreentendida, pero sí establecieron corredores aéreos. Esto va a ser muy importante porque en el año 48 los tres países occidentales unifican primero monetariamente, abandonan la moneda alemana tradicional que venía de la época del Tercer Reich y hacen una nueva moneda para estos tres sectores. Perdón, profe, para hacer preguntas y entender más. O sea, los alemanes al mando, los alemanes del este que estaban bajo la influencia estalinista estaban semi-abandonados, y los alemanes que habían quedado bajo el influjo capitalista entran de lleno al capitalismo y entran en el Plan Marshall. Sí, pero más todavía, porque los rusos le hicieron compensaciones de guerra al sector que les correspondía a ellos. Y esas compensaciones de guerra fueron terribles. Levantaban una fábrica completa, ¿no? Entonces iban a la fábrica y decían, bueno, acá hay un torno. ¿Quién trabaja en este torno? Otto. Bueno, muy bien. ¿Dónde está Otto y su familia? Nos llevamos la fábrica, el torno y a Otto. ¿Sí? O sea, los rusos se quedaron con 7 millones de prisioneros de guerra. ¿Pero a dónde se los llevaban? A Rusia. A Rusia. Se llevaban la fábrica entera. Por ejemplo, una fábrica que recuerdo que se llevaron es la fábrica Carl Zeiss, que hacía óptica de todo tipo de ópticas para uso civil y militar. Profesor, entonces, mientras Occidente ponía dinero para reconstruir Alemania, la Unión Soviética sacaba dinero, personas, recursos, sí, dinero, como compensación de guerra. A ver, dinero dame un segundito, profe. Irma, le pregunto, esto que el profe nos está contando, porque lo que queremos debatir luego es justamente si el mundo podría polarizarse a ese nivel. Usted como analista, como periodista y como analista, ¿cree que podría haber una polarización a este nivel o es exagerado pensarlo y es anacrónico esto? Yo creo que Rusia está completamente... si esto se prolonga, va a estar completamente aislada. Pero hay referencias más cercanas respecto de lo que ha sido este conflicto en particular y la invasión, que es una invasión prefabricada. Esto no sale así de un día para el otro. Ha habido algunas referencias históricas que demuestran que lo que Putin dice,
que Ucrania representa una amenaza para Rusia es mentira. ¿Cómo cuáles, Irma? El memorándum de Budapest del año 94, 1994, una vez que cae la Unión Soviética, lo firma Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y las 3 ex repúblicas soviéticas que tenían armas nucleares. Ucrania, si no hubiera cedido en esa oportunidad sus armas nucleares, sería el tercer estado con mayor cantidad de armas nucleares en el mundo. Y justamente el memorándum se llamó de garantías de seguridad, no de seguridad para Rusia, de seguridad para aquellas repúblicas que entregaban sus armas nucleares. Interesantísimo. Ese es un primer elemento clave que tiene que ver cómo todo se ha construido un relato desde la época de Putin, no desde los anteriores líderes de Rusia. Porque cuando cae la Unión Soviética, ahí hubo una intención de hacer capitalismo, de una occidentalización, entre comillas, un poco mayor. Pero cuando viene Putin en su mentalidad quiso reproducir la gran Rusia, el imperio, y volver. Y Putin siempre vivió la caída de la Unión Soviética como una vergüenza, como un acto deshonroso. Ese es el gran punto y quiero cerrar esta Sí, pero yo quisiera aclarar algo. Dale, profe, quiero pasar al próximo mapa. Quiero Dale. aclarar que las armas nucleares no estaban en manos de los ucranianos. Las armas nucleares estaban en manos de las fuerzas estratégicas rusas. 1.800 cabezas nucleares tenían dentro de Ucrania, pero nunca tuvieron el maletín para usarla, ni siquiera tenían el control físico de las instalaciones. Bueno, pero estaban allí y ya era una república independiente. Entonces, a partir de eso, en realidad podían haberse quedado con esas armas nucleares y reproducir los sistemas de lanzamiento. Claro. El punto está que lo cedieron por garantías de seguridad, por garantías de... ¿Qué son las Perdón, garantías Irma, de seguridad? lo cedieron por garantía de seguridad. Ahora seguimos, profe. Sí. Le dijeron los ucranianos a Rusia, cedemos esto, cuídennos. A cambio de seguridad. A cambio de Sí, seguridad. pero y perdón, cambio pero no de solamente no ser, Rusia, claro. No. a todos los garantes, Rusia, Estados claro. Unidos, Claro. el Reino Unido, son todos garantes de algo que... O sea, nadie Irma, más. es buenísimo. Kazajstán y Budapest, Bielorrusia, que ¿en también qué año tenían se armas firmó nucleares. esto? Budapest, 94. 94. Y el 94. memorándum ¿Te de agrego un dato, Budapest. Alejandro? Sí, dale, Hernán. Sí. Obviamente el desarrollo de la Unión Soviética solamente podía tener algún nivel de competencia en la parte nuclear y en la parte espacial. Esto no estamos hablando del pasado como si fuera el pasado. Kazajstán, que es otra de las repúblicas donde se habían desplegado armas nucleares, situación similar a la de Ucrania, en mucho menor medida, al día de hoy, por eso digo espacial y nuclear, está el cosmódromo de Baikonur. De ahí salen los cosmonautas, como dicen en Rusia. ¿Pero en qué territorio está? En Kazajstán. ¿Pero quién lo maneja? Los rusos. Rusia. Los kazajos no entran ahí, No, ni opinan. disculpe, Lombardi. Ellos tienen un tratado entre Kazajistán y Rusia donde Rusia tiene potestad sobre toda esa ciudad. Por eso lo que yo estuve en Kazajistán. Sí, yo también. Y todo Es así. ese, toda Bueno, pero esa, claro, todo estamos ese diciendo lo territorio, mismo, ¿eh? vos pagás en rublos, hablás en ruso. Por eso digo, estamos diciendo perdón, exactamente yo lo quiero- mismo. Se yo quedan quiero- con la potestad. Si no, no hubiera sido tan fácil el nombramiento de la Unión pero la Soviética. pagan. Quiero plantear, Pero perdón, claro, quiero plantear y el esto uranio también lo maneja. porque el profesor Agosino nos está mostrando, y Ausa, ahora quiero volver con los incidentes y quiero seguir hablando también de la polarización en América. El muro de Berlín. Ustedes dirán, ¿pero cómo muro de Berlín? Bueno, lo estuvimos contando, lo estuvimos mostrando. Hay imágenes en Rusia, la gente empieza a desesperarse, muchos, no todos, pero se empiezan a desesperar por una retirada de empresas capitalistas. Instagram, Apple, de Disney, Coca-Cola, McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a percibir esto. Hoy Abramovich aterrizó en Tel Aviv, para muchos es pedir asilo político en Israel, los magnates que empiezan a perder sus barcos a manos de embargos. Bueno, todo esto es lo que estamos hablando. ¿Qué pasó con el muro de Berlín? ¿Cómo se dividió el mundo? Arrancamos del 45. ¿Nos vamos a qué año, profe? ¿Estamos en el 47 ya? En el 48 lo que ocurre es que previo a la creación de la República Federal Alemana, lo que hay es primero una unificación monetaria, ¿sí? Ok. del sector occidental. Y al año siguiente, en el 49, la creación de la República... Democrática. Sí, pero en el medio de todo esto está el famoso cierre de la ruta terrestre que obliga al puente aéreo
el famoso puente aéreo durante un año, por el cual, al no poder abastecer por vía terrestre, Estados Unidos, con los países de la OTAN, porque no es solamente Estados Unidos, van a hacer un puente aéreo para llevar lo que necesitan llevar, que son 4.500 toneladas diarias de alimentos. De todo tipo, carbón y todo lo demás. Entonces, ¿la OTAN nace acá? Claro, exactamente. Profesor Ausa. Sí, la OTAN en términos reales nace en 1949, siguiendo la lógica que decía el doctor Agosino, en virtud de distintos justamente acontecimientos o hechos. Uno de ellos es este puente aéreo con el cual los países aliados salvan o recuperan no solo la movilidad y el factor geopolítico, geoestratégico, sino también a la población civil que había quedado rehén de este bloqueo. Pero hasta este momento estamos en el año 1948. A ver, pensemos, está Stalin del lado soviético, ¿bien? Está Stalin todavía Está vivo. todavía su Stalin, sí. El potestad que vivía en la República Democrática, o sea, en el sector este, el alemán que vivía en el Berlín de los soviéticos, ¿podía pasar a la Berlín capitalista? En el 48, Sí. una vez que está el bloqueo, no. Pero una vez que se levanta el bloqueo dura aproximadamente 11 meses. 11 meses. Ah, Sí, 11 meses. pero no podían pasar. Ya ahí, A ver, no había... Había restricciones muy grandes. Había una cuestión paulatina, es decir, podían circular, podían trabajar, pero lentamente les fueron cerrando la canilla. Los censaron, primero los censaron a todos los que iban a trabajar al sector occidental, los censaron, les dieron una documentación especial y les cobraron un impuesto especial. pasemos a la formación del muro y después seguimos. Pero sí, ya voy con usted, coronel. Bueno. Dale, vamos, dale. ¿Hay En otro realidad mapa? quedan divididos, se declara la República Federal Alemana y automáticamente como es una jugada posterior. Es decir, primero viene la OTAN, después viene el Pacto de Pasame los Varsovia. más mapas, pasame el resto de los mapas. 55, así lo más. ven acá. Digamos que los rusos están reaccionando a las medidas que toma Occidente. ¿Esto en qué años ya estamos? 1960. Estamos en el 61 en la construcción. Esta es una fotografía de las primeras tareas de construcción del Perdón, muro. ¿Se dio un día para el otro la construcción del muro? No fue tan de un día para el otro. Es decir, sí la construcción efectiva, la plantan de un día para el otro. Pero había un montón de indicios, porque empezaron censándolos, empezaron a cobrarles un Pero, impuesto. perdón, las historias cuentan que de un día para el otro, a las 4 de la mañana de un domingo de 1961, de agosto, se pone la policía o el ejército soviético uno al lado del otro y ya no pudieron pasar de un lado al otro. Pero había indicios. Ah, bueno, había indicios, pero ya a partir de ahí no pasaste más. No, a partir Ya de ahí no pasaste más. No, Claro. ¿y por qué lo hacen un domingo? Lo hacen un domingo porque temen una reacción en los sindicatos, o sea, una reacción sindical en las fábricas, porque habían tenido problemas de huelgas. Y entonces dicen, no, vamos a hacerlo un domingo que la gente no está trabajando, Perfecto. para que no se organicen en las fábricas. Perfecto, profe.